Acaba de salir en Netflix la película María, muy apropiada para estas fechas navideñas. Una película que vale la pena ver, sobre todo porque trata a la figura de la Virgen con mucho respeto y el acontecimiento de su embarazo con un origen claramente sobrenatural. El director de la película, Daniel John Caruso, es católico y eso se nota. Y además tiene la estelar interpretación de Anthony Hopkins como el rey Herodes. El guión pasó por más de 70 borradores, con aportaciones de un amplio abanico de líderes religiosos de distintas creencias para abarcar todas las sensibilidades religiosas. Es una película hecha con mucho amor hacia la Virgen María y eso se nota. A continuación hago unas anotaciones histórico-bíblicas y extrabíblicas para poner en contexto lo que vamos a ver en la película. Además de los datos generales de la película, que ya hemos mencionado, veremos la fuente, el origen de Joaquín y Ana, los padres de María. También veremos cuál era la costumbre de las vírgenes en el templo de Jerusalén, cómo se conocieron José y María, según los evangelios apócrifos, quién fue Herodes el Grande y luego unas discrepancias que hay en la película con el evangelio canónico. Para la historia de los padres de la Virgen María se han inspirado en los evangelios apócrifos, pero no solo. Joaquín y Ana aparecen en 6 fuentes que no se contradicen, sino que se complementan. 3 son evangelios apócrifos. Luego también aparecen en el Corán y las revelaciones de María Ágreda en el siglo XVII y de Anne Catherine Emmerich en el siglo XVIII-XIX. Los 3 evangelios apócrifos son el de Santiago, el de San Mateo y el de la Natividad de María, pero el más relevante es el de Santiago. El protoevangelio de Santiago, apócrifo, probablemente fue escrito hacia el año 150 después de Cristo y se conserva en unos 20 manuscritos medievales del siglo XII en adelante. Escrito originalmente en griego, consta de 25 capítulos, en los que se narran el nacimiento y la vida de María hasta los 16 años, el nacimiento de Jesús y la matanza de los inocentes con el martirio de Zacarías. El Evangelio de Santiago presupone las narraciones anteriores de los evangelios canónicos, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en torno al nacimiento de Jesús, pero añaden unos detalles que han sido asimilados en la tradición cristiana. Por ejemplo, los nombres de los padres de María, Joaquín y Ana, la fiesta litúrgica de la presentación, el situar el nacimiento de Jesús en una cueva y luego que fue reclinado en un pesebre. Todo eso está presente en el Evangelio apócrifo de Santiago. Sin embargo, en el Evangelio apócrifo, José es presentado como un hombre viudo y viejo, mientras que en la película de María es un hombre joven. También, gracias al Evangelio de Santiago, situamos en Jerusalén, junto al templo, la casa de Joaquín y Ana, una casa que hoy cualquier peregrino puede visitar en Tierra Santa. Joaquín y Ana gozaban ambos de una vida conyugal dichosa y de un desahogo económico, eran adinerados, y eso les permitía dar rienda suelta a su generosidad para con Dios y para con los más necesitados. Solo una sombra eclipsaba su felicidad y era la falta de descendencia después de largos años de matrimonio. Según Catalina de Emmerich, Joaquín y Ana tuvieron una primera hija, a la que llamaron María y que posiblemente murió de niña. Después de eso se irían a Nazaret para empezar de cero y durante 20 años no consiguieron concebir hijos. Esto le supone un señalamiento en la sociedad, pues para los judíos no tener hijos significaba un castigo de Dios. Joaquín, en una visita al templo para hacer una ofrenda, es rechazado por el sacerdote debido a esta cuestión, y eso le lleva a irse a hacer penitencia al desierto durante varios meses y sin avisar a su mujer, la cual le dio por muerto. Mientras tanto, Ana, su mujer, se había quedado en casa desconsolada y llorosa, porque a su condición de estéril se había añadido ahora la desgracia de quedar viuda por la súbita desaparición de su marido Joaquín. Después de 40 días de ayuno, Joaquín recibió una visita de un ángel del Señor, trayéndole la buena nueva de que su oración había sido escuchada y de que su mujer había concebido ya a una niña.
Esta niña sobrepasaría en dignidad a todas las mujeres y desde pequeña habría de vivir en el templo del Señor. Poco antes el ángel también se le había aparecido a Ana para darle el mismo anuncio y decirle que su marido no estaba muerto, sino que había ido al desierto a hacer penitencia, pero que ya estaba de vuelta. Los dos, Joaquín y Ana, van a la puerta dorada de la ciudad de Jerusalén y allí se encuentran y se abrazan. Catalina de Emmerich explica que los antepasados de Santa Ana eran esenios, una rama puritana de los judíos, y que Ana, de niña, fue también entregada al templo para servir ahí entre los 3 y los 12 años, hasta que empezaba con la menstruación, una costumbre judía. Y lo mismo hicieron Joaquín y Ana con María. María fue llevada al templo, según Catalina de Emmerich, con 3 años y de vuelta a casa al comienzo de la menstruación. En la película, por el contrario, muestran que Joaquín y Ana llevan a María al templo años más tarde. Vamos ahora a hablar de la costumbre de las vírgenes que servían en el templo de Jerusalén. Tenemos 3 referencias bíblicas. La primera es en el libro del Éxodo, la segunda es en el libro de Samuel y la tercera es en el segundo libro de los Macabeos. No queda muy claro qué es lo que hacían dentro del templo, pero sí que estaban recluidas y que una de sus tareas era tejer el velo del templo, el que separaba el Sancta del Sancta Sanctorum. Si María fue una de esas vírgenes que servían en el templo, debería haber sido devuelta a su familia o entregada en matrimonio antes de su pubertad. El protoevangelio de Santiago indica que los sacerdotes decidieron ofrecerla en matrimonio por temor a que la joven mancillara el templo al menstruar. El hecho de que en el evangelio de Santiago no mencionen que la devuelven a su familia podría indicar que Joaquín ya había muerto para ese tiempo. Según la ley judía, la mujer pasaba de la potestad del padre a la potestad del marido. Si el padre moría, la mujer era considerada huérfana incluso si vivía todavía su madre. ¿Cómo se conocieron José y María? La tradición más temprana, incluida la del protoevangelio de Santiago, afirma que María dejó el templo hacia los 12 años y estuvo al cuidado de José 4 años antes de recibir el anuncio del ángel. Otra tradición posterior modificó la edad de la salida de la Virgen del templo a 14 años, reduciendo así a 4 meses la convivencia con José previa al embarazo. Diferentes tradiciones sostienen que José era un viudo anciano, mientras que otras aseguran que era un joven en la plenitud de la vida. Como digo, lo que dice el protoevangelio de Santiago es que María fue confiada al templo siendo niña y cuando alcanzó la pubertad se le buscó un marido apropiado. Según la tradición, un ángel se le apareció al sacerdote del templo diciéndole: «Zacarías, sal y reúne a todos los viudos del pueblo y que estos vengan cada cual con una vara, y aquel a quien el Señor envíe un prodigio, de aquel será María la esposa». Así hizo Zacarías y la vara de la cual salió el prodigio fue la de José. Así que la escena en la cual José y María se conocen en el río, en la película, es totalmente una licencia del guión. También en la película aparece que es José quien pide la mano de María a Joaquín, cosa que probablemente no sucedió de esa manera. Vamos ahora a hablar de la figura del rey Herodes. Herodes I fue rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea entre los años 37 a.C. y 4 a.C. en calidad de vasallo de Roma. Fue conocido por sus proyectos constructivos colosales, entre los que están la expansión del segundo templo de Jerusalén, el así llamado Templo de Herodes, la construcción del puerto de Cesarea Marítima y las fortalezas de Masada y de Herodión. Herodes era un rey vasallo o aliado de Roma y extranjero porque provenía de Idumea, la actual Jordania, una zona que siempre fue enemiga del pueblo de Israel. Y por lo tanto, siendo extranjero y siendo aliado de Roma, nunca Herodes tuvo el favor y la simpatía del pueblo judío. Herodes también tuvo sus problemas familiares. Mató a su suegra, a su cuñado, a una de sus esposas y a 2 de sus hijos.
Nombró a otro de sus cuñados de 17 años, Aristóbulo III, que se menciona en la película, sumo sacerdote, a quien luego mandó matar por temor a que los judíos lo nombrasen a él rey. Herodes también sospechaba de que su esposa Marianna le era infiel, por lo que la ejecutó en el año 29 a.C., una escena que también aparece en la película. Los dos hijos que tuvo con ella, Alejandro y Aristóbulo, fueron acusados de ser leales a la oposición que amenazaba a Herodes desde Nabatea, por lo que Herodes los ejecutó hacia el año 6 a.C., así como a su hijo mayor, Antípatro, 2 años más tarde. Herodes murió en el 4 a.C. por problemas de salud que afectaron a sus órganos internos. Y al morir, su reino fue dividido por los romanos entre sus 3 hijos, Herodes Antipas, Arquelao y Filipo. ¿Qué momentos de la película discrepan con el Evangelio canónico? Hay en la película de María licencias narrativas compatibles con el Evangelio, y algunas muy bonitas, y otras licencias narrativas que son ilegítimas porque lo distorsionan. En la peli, la anunciación se da en Jerusalén y no en Nazaret. El ángel no saluda a María como «alégrate llena de gracia», ni le dice nada acerca de su prima Santa Isabel. María no dice tampoco en la película «He aquí la esclava del Señor», sino que dice un simple «hágase». Otra discrepancia: María no fue expulsada del templo por haberse quedado embarazada, y tampoco queda claro si el ángel le dice en sueños a José que no tema a tomar María como esposa. El censo de la población lo decretó en realidad César Augusto y no Herodes, como aparece en la película. Hay una escena en la que la Virgen aparece sufriendo fuertísimos dolores de parto, lo cual sería una negación explícita del dogma de la Inmaculada Concepción, al menos en lo que respecta a sus consecuencias. Los dolores de parto contradicen también el dogma de la virginidad perpetua antes, durante y después del parto. En conclusión, es una película que, teniendo esos bemoles de contradicción con los evangelios canónicos, está hecho con respeto y amor hacia la Virgen María y sobre todo destaca el origen sobrenatural de su embarazo. Así que recomendamos que la vean.